Un millonario dio refugio a una madre sin hogar y a su bebé por una noche. Lo que encontró en la mañana lo dejó sin palabras. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para obtener más historias fascinantes como esta. Disfruta la historia. La lluvia era un aguacero implacable, convirtiendo las calles de la ciudad en ríos de caos. Los limpiaparabrisas del Bentley se balanceaban rítmicamente, luchando una batalla cuesta arriba contra las láminas de agua que caían en cascada por el parabrisas. Dentro del coche, James Everett estaba sentado en silencio. El débil zumbido del motor era un ruido de fondo para sus pensamientos turbulentos. Sus ojos oscuros estaban fijos en la tormenta exterior, pero su mente estaba en otra parte, en algún lugar muy alejado de los asientos de cuero pulido y el aire de lujo que lo rodeaba. James no era un hombre que se asustara fácilmente. Años de navegar por acuerdos comerciales de alto riesgo le habían enseñado a mantener una actitud fría, incluso en las circunstancias más desafiantes. Pero esta noche, había una inquietud que no podía quitarse de encima. Tal vez era la tormenta, o el vacío de su extensa mansión esperándolo, de cualquier manera, el silencio se sentía más pesado de lo habitual. Tome el camino largo a casa, instruyó James a su chofer, su voz cortando el silencio. Robert lo miró por el espejo retrovisor, dudando solo brevemente. Sí, señor. El Bentley se deslizó por las calles empapadas por la lluvia, su potente motor imperturbable por el clima. James se reclinó en su asiento, aflojándose la corbata. La ciudad de afuera era casi irreconocible, su bullicio habitual amortiguado por la tormenta. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras fugaces sobre el pavimento. Los peatones eran escasos, y los que se atrevían con el clima se apresuraban con paraguas o se acurrucaban bajo los toldos. Al doblar una esquina, algo inusual llamó la atención de Robert. «Señor», dijo con cautela, «hay alguien más adelante». James se inclinó hacia adelante, su atención se centró en la figura iluminada por los faros. Una mujer estaba parada debajo de una farola tenue y parpadeante, su silueta encorvada contra la lluvia. Estaba agarrando un bulto con fuerza contra su pecho, protegiéndolo de la tormenta con su propio cuerpo. Por un momento, James pensó que podría estar esperando un autobús o un taxi, pero a medida que se acercaban, se hizo evidente que no estaba esperando en absoluto, simplemente estaba sobreviviendo. «Detenga el coche», dijo James bruscamente. «Señor, no es seguro». «Deténgase», repitió James con firmeza. El Bentley se detuvo suavemente a unos metros de la mujer. Antes de que Robert pudiera protestar más, James abrió la puerta y salió a la tormenta. La lluvia estaba helada, empapándolo instantáneamente, pero apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la mujer, que se giró bruscamente al oír la puerta del coche. Era joven, aunque el agotamiento grabado en sus rasgos la hacía parecer mayor. Su cabello se le pegaba a la cara, empapado y pegado a su piel pálida. Su delgado abrigo no era rival para el frío, y sus zapatos, apenas más que zapatillas gastadas, chapoteaban en los charcos debajo de ella. Pero era el bulto en sus brazos lo que atrajo la atención de James, un bebé envuelto en una manta andrajosa, sus pequeños llantos amortiguados por la tormenta. «Señora», dijo James, su voz firme a pesar de la lluvia, «¿qué está haciendo aquí afuera?». La mujer retrocedió, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Estoy bien», dijo rápidamente, con voz temblorosa. «No necesito ayuda». «Está empapada y hace mucho frío», respondió James, dando un paso más cerca. «Usted y el bebé no pueden quedarse aquí afuera. Déjeme ayudarla». Su agarre sobre el bebé se apretó. «No necesito caridad», dijo a la defensiva. James levantó las manos en un gesto de paz. «Esto no es caridad, es sentido común. ¿No estás segura aquí afuera? Por favor, suba al coche». La mujer dudó, sus ojos se movían entre James y el Bentley. La tormenta no mostraba signos de ceder, y el bebé gimoteó suavemente en sus brazos. Finalmente, asintió, su orgullo cediendo a la desesperación. Dentro del calor del Bentley, la mujer se sentó rígidamente, con los brazos envueltos protectoramente alrededor del bebé. James se quitó la chaqueta empapada y la colocó sobre el respaldo del asiento, ignorando el agua que se acumulaba debajo de sus zapatos. Le ofreció una toalla de la guantera, pero ella se negó, con los ojos fijos en el suelo. «¿Cómo te llamas?», preguntó James después de un momento. «Clara»,
dijo en voz baja. Y este es Samuel. James asintió, archivando los nombres. ¿Cuántos años tiene? 3 meses, respondió ella, con voz apenas audible. James la estudió por un momento. Parecía agotada, su rostro pálido y demacrado. Su ropa estaba raída y sus manos temblaban ligeramente, ya fuera por el frío o por el hambre. No podía decirlo. El coche pasó por las puertas de su finca, los faros iluminaban la extensa mansión que se alzaba delante. Los ojos de Clara se abrieron al contemplar el gran tamaño de la propiedad, el césped cuidado, las columnas de mármol, las grandes ventanas que brillaban cálidamente contra la tormenta. Era un mundo muy alejado de su realidad. ¿Esta es tu casa?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. Sí, dijo James simplemente. ¿Y es donde te quedarás esta noche? Clara abrió la boca para protestar, pero James la interrumpió. Necesitas un lugar seguro para dormir, eso es todo. Sin condiciones. Al entrar en la mansión, el mayordomo, Arthur, apareció en el gran vestíbulo. Su expresión era estoica, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Levantó una ceja al ver a Clara y al bebé, pero no dijo nada. Prepare la habitación de invitados, instruyó James. Y asegúrese de que esté provista de mantas y ropa abrigadas. Arthur asintió y desapareció por el pasillo. Clara se quedó torpemente en la entrada, goteando agua sobre el suelo de mármol. La grandeza de la mansión parecía tragársela por completo. Sus techos altos y muebles ornamentados eran un contraste abrumador con la tormenta de la que acababa de escapar. Por aquí, dijo James, conduciéndola por la gran escalera. La habitación de invitados era cálida y acogedora, con una cama grande cubierta con sábanas suaves y una cuna metida en la esquina. Clara colocó a Samuel suavemente, sus manos permaneciendo sobre él como si temiera que pudiera desaparecer. James observaba desde la puerta, sin saber qué decir. Estarás a salvo aquí, dijo finalmente. Lo resolveremos todo por la mañana. Clara se volvió hacia él, con los ojos cautelosos. ¿Por qué estás haciendo esto? James dudó, luego respondió simplemente, porque puedo. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente por ahora. Con un silencioso gracias, cerró la puerta, dejando a James solo en el pasillo. Se quedó un momento, mirando la puerta cerrada como si contuviera respuestas a preguntas que aún no se había hecho. Mientras se dirigía a su habitación, James no podía quitarse de encima la sensación de que esto no era solo un acto de bondad. Algo en Clara y Samuel se sentía diferente, como un hilo de un tapiz que pensó que se había deshilachado hace mucho tiempo. Y mientras la tormenta continuaba afuera, James sabía una cosa con certeza, este encuentro lo cambiaría todo. El sol de la mañana se deslizaba a través de las pesadas cortinas de la habitación de invitados, proyectando suaves rayos de luz en las paredes. Clara se despertó, su cuerpo tenso por años de dormir en superficies duras. Por un momento fugaz, pensó que estaba soñando, la cama debajo de ella era demasiado suave, la habitación demasiado cálida y la tranquilidad demasiado reconfortante para ser real. Pero los débiles arrullos de Samuel la trajeron de vuelta a la realidad. Clara se sentó lentamente, mirando alrededor de la habitación. Estaba impecable, con muebles elegantes que hablaban de una riqueza que no podía comprender. Una cuna estaba cerca de la ventana donde yacía Samuel, pateando sus pequeñas piernas. Se levantó, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra de felpa, y lo levantó. Su carita se iluminó al verla, y ella besó su frente, saboreando el calor de su pequeño cuerpo. «Buenos días, mi pequeño», susurró, su voz suave pero teñida de agotamiento. Abajo, el olor a café recién hecho y tostadas calientes llenaba el aire. James Everett estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de comedor, con un periódico doblado cuidadosamente junto a su plato intacto. La mañana era tranquila, pero sus pensamientos eran de todo menos eso. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Clara y Samuel, su vulnerabilidad, su historia no contada. «Arthur», llamó James, su voz resonando en el gran comedor. El mayordomo apareció casi de inmediato, su expresión tranquila y serena como siempre. «Sí, señor». ¿Ha bajado ya nuestra invitada? Todavía no, señor, respondió Arthur cuidadosamente, sirviendo café en la taza de James. Su desayuno está listo. James dudó antes de negar con la cabeza. No, déjela tomarse su tiempo.
Ha pasado por bastante. Arthur asintió, su rostro traicionando solo un leve indicio de curiosidad. Muy bien, señor. Mientras tanto, Clara estaba de pie junto a la ventana de la habitación de invitados, abrazando a Samuel mientras trataba de procesar su situación. Los eventos de la noche anterior parecían surrealistas, como un fragmento de la vida de otra persona. Miró la elegante bata colocada sobre la silla, un regalo que le había dejado el mayordomo, y suspiró. Cada parte de ella quería huir, escapar antes de enredarse en cualquier amabilidad que James Everett le estuviera ofreciendo. Pero Samuel se movió en sus brazos, sus pequeños dedos agarrando su cabello, y supo que no podía irse. Todavía no. Cuando finalmente se aventuró a bajar las escaleras, se sorprendió por la grandeza de la mansión a la luz del día, la intrincada carpintería, los brillantes candelabros, las pinturas que adornaban las paredes. Era abrumador. Clara se sintió como una impostora en un mundo al que no pertenecía. James levantó la vista cuando ella entró en el comedor, su expresión ilegible. «Buenos días», dijo, señalando el asiento frente a él. «Espero que hayas dormido bien». Clara asintió, apretando su agarre sobre Samuel. «Gracias», dijo en voz baja. Arthur apareció, colocando un plato de huevos, tostadas y fruta frente a ella. Clara dudó, su estómago gruñía a pesar de su reticencia a aceptar más generosidad. Miró a Samuel, que miraba la comida con ojos grandes y curiosos, y finalmente cogió el tenedor. James la observó comer en silencio, notando la forma en que se movía con cautela, como si esperara que el mundo le quitara todo en cualquier momento. Cuando terminó el primer bocado, sus hombros se relajaron ligeramente, y le dio a Samuel un pequeño trozo de fruta, sonriendo ante su reacción de deleite. Después de un rato, James rompió el silencio. «Clara, sé que has pasado por mucho, pero necesito entender tu situación si voy a ayudarte». Clara se tensó, su mirada bajó a la mesa. «No hay nada que entender», dijo. «Solo estoy tratando de sobrevivir». «¿Y el padre de Samuel?», preguntó James suavemente. Su mandíbula se tensó y apartó la mirada. «Él no está en la foto», respondió secamente. James asintió, decidiendo no presionar más. En su lugar, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño medallón ornamentado. «Arthur encontró esto en la habitación de invitados. Asumo que es tuyo». Los ojos de Clara se abrieron cuando extendió la mano hacia el medallón, pero James lo abrió antes de entregárselo. Dentro había una fotografía, descolorida, pero lo suficientemente clara para distinguir los rostros de un joven y una mujer sonriendo cálidamente a la cámara. James miró fijamente el rostro del hombre, contuvo la respiración. Lo reconoció. «Este hombre», comenzó James, con voz baja, «¿quién es?». Clara se congeló, sus dedos temblando. «Ese es mi padre», susurró. ¿Por qué? La mente de James corría. El hombre de la fotografía no solo le resultaba familiar, era alguien de su pasado, alguien que lo había moldeado para bien o para mal. Los recuerdos de reuniones de negocios a altas horas de la noche, acaloradas discusiones y una traición que dejó profundas cicatrices volvieron a inundarlo. «Tu padre», dijo James lentamente, «¿era David Langston?». Clara levantó la cabeza bruscamente, entrecerrando los ojos. «¿Lo conocías?». James asintió, su expresión oscura. «Sí. Trabajamos juntos hace años». «¿Y qué pasó?», exigió Clara, alzando la voz. «¿Por qué terminó sin nada?». James dudó, el peso de la culpa se asentó sobre él como una capa pesada. «Es complicado», dijo finalmente, «pero le tengo una deuda que nunca podré pagar». El agarre de Clara sobre el medallón se apretó. «Le debes», dijo, su voz temblando de ira. «Murió sin un centavo. Trabajó hasta la muerte tratando de darme una vida que nunca pudo permitirse». James apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «Cometí errores», admitió. «Errores que le costaron todo, y me he arrepentido de ellos todos los días desde entonces». Clara se puso de pie bruscamente, con Samuel acunado protectoramente en sus brazos. «¿Crees que el arrepentimiento es suficiente?», dijo, con voz aguda. «No lo trae de vuelta. No cambia lo que nos pasó a mí o a Samuel». James no respondió, no pudo. La verdad de sus palabras lo hirió más profundamente de lo que estaba preparado. Cuando Clara se dio la vuelta para salir de la habitación,
él la llamó. Espera. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Por favor, dijo James, su voz más suave ahora. ¿Qué? Déjame ayudarte, no por culpa, sino porque es lo correcto. Clara dudó, todavía de espaldas. Finalmente, dijo, me quedaré por el bien de Samuel, pero no pienses ni por un segundo que confío en ti. Y con eso, salió de la habitación, dejando a James solo con sus pensamientos y los fantasmas de un pasado que ya no podía ignorar. La mansión estaba extrañamente tranquila esa tarde, el tipo de silencio que se sentía más pesado de lo habitual. Clara estaba sentada en la habitación de invitados, su mente acelerada mientras Samuel dormía plácidamente en la cuna. Sostuvo el medallón con fuerza en su mano, pasando el pulgar sobre la fotografía descolorida de sus padres. Las revelaciones de la mañana la habían dejado conmocionada. Su padre, David Langston, no era solo un nombre en la memoria de James Everett, era un fantasma que rondaba los pasillos de esta opulenta casa. Los pensamientos de Clara se dispararon. ¿Qué había querido decir James con errores? ¿Qué podría deberle un hombre de su riqueza y poder a su padre? ¿Un hombre que había muerto en la oscuridad y la pobreza? Las preguntas la carcomían, y por mucho que intentara apartarlas, se negaban a ser silenciadas. Finalmente, tomó una decisión, necesitaba respuestas. En silencio, salió de la habitación y bajó por la gran escalera. La casa parecía aún más grande a la luz del día, sus intrincados detalles más pronunciados. Los candelabros de cristal, las barandillas ornamentadas, los suelos de mármol. Todo en este lugar gritaba riqueza, pero se sentía extrañamente vacío. Clara encontró a James en la biblioteca, sentado en un sillón de cuero con respaldo alto. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes sobre las estanterías repletas de libros. James estaba sentado con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando fijamente las llamas como si buscara algo que no podía alcanzar del todo. Señor Everett, dijo Clara, su voz cortando el silencio. James giró la cabeza, sorprendido pero no asustado. Dejó el vaso sobre una mesa auxiliar e hizo un gesto hacia la silla frente a él. Clara, dijo, con tono uniforme, por favor, siéntate. Ella dudó, luego se sentó. Por un momento, se sentaron en silencio, el único sonido el crujido ocasional del fuego. Finalmente, Clara habló. ¿Conociste a mi padre? James asintió. Sí. ¿Qué pasó entre ustedes dos?, preguntó, con voz firme. Necesito saber la verdad. James se reclinó, su mirada distante. Tu padre y yo nos conocimos cuando éramos mucho más jóvenes. Yo era un empresario ambicioso, y David era el hombre que creía en mí cuando nadie más lo hacía. Tenía visión, empuje y una brújula moral que a menudo me faltaba. Juntos, construimos algo extraordinario, un negocio que podría haber cambiado vidas. Entonces, ¿qué salió mal?, presionó Clara. James exhaló profundamente, sus manos descansando sobre los brazos del sillón. Codicia, ambición, ego, elige, hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Teníamos un trato, un gran proyecto que podría habernos asegurado la vida a ambos. Pero las personas con las que nos asociamos no eran tan éticas como David. Él quería retirarse, para proteger nuestra reputación y la integridad del negocio. Yo no escuché. Vi signos de dólar y oportunidades. ¿Mi padre?, preguntó Clara, con voz temblorosa. ¿Intentó detenerme? James admitió, me advirtió sobre los riesgos, sobre lo que podría pasar si nos aliábamos con las personas equivocadas, pero no me importó. Seguí adelante con el trato de todos modos. Los puños de Clara se apretaron. ¿Y qué pasó? El trato se vino abajo, dijo James, su voz cargada de arrepentimiento. Los socios en los que confiábamos nos traicionaron. Las consecuencias destruyeron todo lo que habíamos construido. Yo pude recuperarme, reconstruir mi imperio, pero David, él no tuvo tanta suerte. Perdió todo, sus ahorros, su reputación, y yo dejé que sucediera. Los ojos de Clara ardían con lágrimas no derramadas. Dejaste que mi padre cargara con la culpa de tus errores. James no se inmutó bajo su mirada. No sabía la magnitud total del daño hasta que fue demasiado tarde. Para cuando intenté comunicarme con él, se había ido. Desapareció de mi vida, y yo
no lo busqué lo suficiente. No lo buscaste en absoluto, espetó Clara. Simplemente seguiste adelante, ¿verdad? Con tu riqueza, tu mansión, tu vida perfecta. James se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tienes razón. Seguí adelante, pero nunca olvidé a Clara, ni un solo día ha pasado sin que haya pensado en lo que hice, en lo que no hice. Por eso, cuando te vi anoche, no pude dar la espalda. Tú y Samuel son mi oportunidad de arreglar las cosas. Clara negó con la cabeza, sus emociones arremolinándose en una tormenta de ira y confusión. ¿Crees que ayudarme ahora borrará lo que le pasó a mi padre? ¿Crees que lanzarnos dinero solucionará todo? No, dijo James con firmeza. Sé que no lo hará, pero tengo que intentarlo, no por mí, sino por ti y por Samuel. Clara miró el medallón en su mano, los rostros de sus padres la miraban fijamente. Mi padre lo renunció todo por mí, susurró. Sacrificó su orgullo, sus sueños, su vida. Y ahora es mi turno de darte esa oportunidad, dijo James en voz baja. La habitación volvió a quedar en silencio. La mente de Clara corría, dividida entre la desconfianza y el más leve destello de esperanza. Quería alejarse, dejar atrás a este hombre y su culpa, pero Samuel se movió en sus brazos, recordándole la pequeña vida de la que era responsable, una vida que merecía más de lo que ella podía proporcionarle en ese momento. Me quedaré, dijo Clara finalmente, con voz firme pero vacilante, pero no por ti, por Samuel. James asintió, un destello de alivio cruzó su rostro. Eso es todo lo que pido. Cuando Clara se levantó para irse, se detuvo en la puerta, su mirada se posó en James. Tienes mucho que demostrar, señor Everett. Lo sé, respondió James. Y lo haré. Clara salió de la biblioteca, sus pasos resonando por el pasillo. James se recostó en su silla, mirando de nuevo al fuego. Por primera vez en años, sintió una leve chispa de algo que no sabía que le faltaba, la redención. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo y estaría lleno de desafíos, pero por primera vez, se sentía listo para enfrentarlo. A la mañana siguiente, la mansión bullía con una energía tenue. Arthur y el personal se movían eficientemente, preparando el desayuno y asegurándose de que la casa estuviera impecable. Sin embargo, había una tensión silenciosa en el aire. Clara, con Samuel en brazos, bajó la gran escalera lentamente, sus ojos recorriendo los intrincados detalles de la casa. El lujo abrumador parecía crecer cada día, un crudo recordatorio del abismo entre su vida y el mundo de James Everett. Entró en el comedor con cautela, sus pasos vacilantes, como si cruzara un umbral invisible. James ya estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, leyendo un periódico. El olor a café recién hecho y pasteles calientes flotaba en el aire, pero el estómago de Clara estaba demasiado anudado para sentir hambre. Buenos días, dijo James, levantando la vista del periódico. Su tono era tranquilo pero tenía un peso sutil, como si se estuviera preparando para una conversación importante. Buenos días, respondió Clara secamente, ajustando a Samuel en su cadera. No estaba segura de por qué había bajado, tal vez quería respuestas, o tal vez era la fuerza de la obligación después de aceptar la oferta de James de quedarse. Arthur apareció en silencio, sacando una silla para ella. Por favor, siéntate, indicó James, con voz mesurada. Clara dudó, luego se sentó en la silla, balanceando cuidadosamente a Samuel en su regazo. Arthur colocó un plato de comida frente a ella, huevos revueltos, tostadas y fruta fresca. Clara lo miró, su mente en conflicto. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, y mucho menos lujos como este. Samuel cogió un trozo de tostada, balbuceando suavemente, y Clara sonrió a pesar de sí misma. Arrancó un pequeño trozo y se lo dio de comer, sus defensas cayendo momentáneamente. James observó la interacción, una leve sonrisa, casi imperceptible, tirando de la comisura de sus labios. Eres buena con él, dijo James después de un momento, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista, sobresaltada. Es mi hijo, respondió simplemente. No tengo otra opción. James asintió, doblando el periódico y dejándolo a un lado. Clara, he estado pensando en ti, en Samuel y en cómo puedo ayudar. Su expresión se endureció al instante. ¿Ayudar? ¿Te refieres a caridad?
No, respondió James con firmeza. Me refiero a una oportunidad real, algo que pueda darles a ti y a Samuel un futuro. Los ojos de Clara se entrecerraron. ¿Y qué significa eso exactamente? James se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono sincero. Significa que quiero hacer algo más que ofrecerte un techo. Quiero darte las herramientas para construir una vida estable, una carrera, una educación para Samuel. Lo que necesites para valerte por ti misma. El agarre de Clara sobre Samuel se apretó. ¿Por qué harías eso? ¿Por culpa? James no se inmutó ante su franqueza. En parte, sí. No te mentiré, Clara. Siento mucha culpa por lo que le pasó a tu padre. Pero más que eso, veo potencial en ti. Eres fuerte, resistente. Has sobrevivido tanto sola. Imagina lo que podrías hacer con un apoyo real. Clara miró a Samuel, su mente acelerada. La oferta era tentadora, casi demasiado buena para ser verdad, pero años de dificultades le habían enseñado a desconfiar de la amabilidad, especialmente de hombres como James, hombres con poder e influencia que siempre parecían tener un ángulo. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, con voz aguda. Nada, respondió James, con la mirada fija. Esto no es una transacción, es una oportunidad para mí de enmendar las cosas, honrar la memoria de tu padre y ayudarte a construir la vida que mereces. Clara lo estudió, buscando cualquier signo de engaño, pero la expresión de James era tranquila, su sinceridad inquebrantable. Aún así, no estaba lista para bajar la guardia por completo. «Esperas que crea que esto es puramente por la bondad de tu corazón», dijo Clara, con tono escéptico. «Espero que seas cautelosa», admitió James. «Serías tonta si no lo fueras. Pero también espero que veas que hablo en serio». Arthur regresó, colocando un sobre la mesa frente a James sin decir palabra. James se lo deslizó a Clara. Lo miró con cansancio antes de recogerlo y abrirlo. Contuvo el aliento al sacar un cheque. La cantidad escrita era asombrosa, mucho más dinero del que jamás había visto en su vida. «Esto es demasiado», dijo Clara con voz temblorosa. «No puedo aceptarlo». «No es una limosna», dijo James con firmeza. «Es un comienzo. Úsalo como mejor te parezca. Paga deudas, encuentra una guardería, toma clases. Depende de ti». Clara negó con la cabeza, abrumada. «No sé si puedo confiar en ti». «Entonces no lo hagas», dijo James simplemente. «Todavía no. Pero da este primer paso y déjame demostrarte que hablo en serio». La habitación quedó en silencio, el peso de las palabras de James flotando en el aire. Clara miró a Samuel, que se había quedado dormido en sus brazos. Su pequeño rostro estaba en paz. Pensó en las noches sin dormir, en los días que pasaba preguntándose cómo lo alimentaría, en el miedo constante a perderlo todo. Y ahora, aquí había un hombre ofreciéndole un salvavidas, uno que no tenía condiciones, al menos no todavía. «Lo pensaré», dijo Clara finalmente, en voz baja. James asintió con expresión comprensiva. «Eso es todo lo que pido». Clara se levantó de la mesa, acunando a Samuel con cuidado. Al girarse para irse, se detuvo en la puerta, mirando a James. «Si acepto esto, es por Samuel, no por ti». «No lo querría de otra manera», respondió James. Clara salió del comedor con la mente llena de dudas y esperanzas. No quería confiar en James, no quería depender de nadie más que de sí misma, pero por el bien de Samuel, estaba dispuesta a correr el riesgo. James permaneció en la mesa mucho después de que ella se fuera, mirando el fuego crepitar en el hogar. Había dado el primer paso para enmendar las cosas, pero sabía que no sería suficiente. La confianza de Clara no era algo que pudiera comprar, era algo que tendría que ganarse, una acción a la vez. Mientras las llamas danzaban, James sintió un destello de determinación. Por primera vez en años, tenía un propósito más allá de la riqueza y el éxito, y no iba a dejar que se le escapara de las manos. Los días pasaron lentamente, cada uno fundiéndose con el siguiente. Clara había aceptado la oferta de James con cautela, pero sus muros estaban lejos de derrumbarse. Pasaba la mayor parte del tiempo con Samuel, cuidándolo en la espaciosa habitación de invitados o paseando con él por los extensos jardines. La mansión, con su opulenta belleza, se sentía más como una jaula dorada que como un santuario.
James, por otro lado, se mantenía ocupado con el trabajo. Reuniones, llamadas y un sinfín de papeleo llenaban sus días, pero su mente a menudo volvía a Clara y Samuel. Los observaba desde lejos, sin saber cómo salvar el creciente abismo de desconfianza entre ellos. El relicario que ella llevaba lo perseguía, un recordatorio constante de David Langston y los secretos que ambos parecían estar evitando. Una tarde, mientras Samuel dormía la siesta, Clara se encontró vagando por la casa. No buscaba nada en particular, pero la curiosidad la atraía. Los grandes salones, llenos de pinturas y fotografías, se sentían como una galería de la vida de James, una vida muy alejada de la suya. Se detuvo frente a un gran retrato de un James más joven, de pie junto a un hombre que reconoció al instante por su relicario, su padre. Clara miró fijamente la imagen con el corazón latiéndole con fuerza. Su padre se veía tan diferente, seguro, orgulloso y lleno de esperanza. La visión despertó una mezcla de emociones, anhelo, tristeza y una profunda e irresuelta ira. Encontrando el pasado, ¿verdad?, dijo una voz detrás de ella, sobresaltándola. Clara se giró para ver a Arthur, el mayordomo de James, de pie a unos pasos de distancia. Su expresión era neutral, pero había un brillo de conocimiento en sus ojos. No pretendía entrometerme, dijo Clara rápidamente, alejándose del retrato. No se está entrometiendo, respondió Arthur. Esta casa guarda muchas historias, señorita Langston. Vale la pena revisitar algunas de ellas. Clara dudó, luego preguntó, ¿qué sabe usted de mi padre? Arthur frunció ligeramente el ceño. Sé que era un buen hombre, que creía en la integridad y el trabajo duro. Él fue la razón por la que el señor Everett se convirtió en el hombre que es hoy. Clara cruzó los brazos, su voz teñida de amargura. Y sin embargo, mi padre murió sin nada, mientras que el señor Everett vive en todo esto. Arthur inclinó la cabeza pensativamente. James siempre carga con más culpa de la que muestra, señorita Langston. Pero la culpa no deshace el pasado, solo las acciones pueden hacerlo. Antes de que Clara pudiera responder, Arthur hizo un gesto hacia la biblioteca. Si busca respuestas, quizás debería empezar por ahí. El señor Everett guarda registros de todo. La curiosidad de Clara se despertó. Le dio las gracias a Arthur y se dirigió a la biblioteca, con el corazón latiéndole con fuerza por una mezcla de anticipación y temor. La biblioteca era enorme, con estanterías del suelo al techo llenas de libros y documentos. Clara se acercó al gran escritorio en el centro de la habitación, donde había pilas de papeles cuidadosamente ordenados. Dudó, luego comenzó a hojearlos, con las manos temblando ligeramente. No tardó mucho en encontrar algo que la paralizó. Debajo de un libro mayor había una carpeta con la etiqueta Langston Enterprises. Clara la abrió, revelando una colección de contratos, cartas y notas de reuniones. Reconoció la letra de su padre inmediatamente, audaz y segura, tal como la recordaba. Un documento destacó, una carta dirigida a James. Estaba fechada unas semanas antes de la caída de su padre. A Clara se le atascó la respiración en la garganta. Las palabras pintaban la imagen de un hombre que trataba desesperadamente de hacer lo correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Dobló la carta cuidadosamente y continuó buscando en la carpeta. Sus emociones eran un torbellino de ira y angustia. Encontró más pruebas, documentos que apoyaban las afirmaciones de su padre, notas que detallaban sus sospechas e incluso una fotografía de él con los hombres sobre los que había advertido a James. Las piezas comenzaron a encajar, formando una historia que era a la vez trágica y exasperante. Justo cuando Clara estaba a punto de cerrar la carpeta, se deslizó otra carta. Esta era diferente, escrita con la letra de James. Debbie. Recibí tu carta. He revisado los documentos que enviaste, y no puedo negar lo que has descubierto. Pero retirarnos de este trato nos arruinará a ambos. Me pides que lo arriesgue todo por una corazonada. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. James. Clara miró fijamente la carta, su visión borrosa por las lágrimas. Su padre había intentado advertir a James, y James lo había ignorado. La traición la hirió profundamente, no solo por lo que le había costado a su padre, sino también por lo que le había costado a ella. Encontraste lo que buscabas, la voz de James llegó desde la puerta, sobresaltándola. Clara se giró,
agarrando la carpeta contra su pecho. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? El tiempo suficiente, dijo James, entrando en la habitación. Su rostro estaba tranquilo, pero había una tensión en sus ojos que delataba su compostura. Has estado buscando respuestas, ¿verdad? Clara levantó la carpeta. Las encontré. Mi padre intentó advertirte, y no lo escuchaste. Lo dejaste caer mientras construías tu imperio. James apretó la mandíbula. Cometí errores, Clara. Lo he admitido, pero no es tan simple como piensas. Entonces explícamelo, dijo Clara, su voz temblando de ira. Explícame cómo justificaste arruinar su vida. James se acercó, con expresión de dolor. En ese momento, pensé que estaba haciendo lo mejor para el negocio. No vi el panorama completo hasta que fue demasiado tarde. Cuando me di cuenta de la magnitud del daño, tu padre ya lo había perdido todo. La voz de Clara se elevó. ¿Y no hiciste nada para ayudarlo? Lo intenté, dijo James, con la voz ligeramente quebrada. Pero David no me dejó. Era orgulloso, demasiado orgulloso para aceptar nada de mí. Clara negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Podrías haberte esforzado más. Podrías haber hecho más. James respiró hondo. Tienes razón. Podría haberlo hecho, y me he arrepentido todos los días desde entonces. La habitación quedó en silencio, el peso de su dolor compartido pesaba en el aire. Clara miró la carpeta que tenía en las manos, la evidencia de las luchas de su padre y el fracaso de James. No sabía qué hacer con la ira y la tristeza que se arremolinaban en su interior. Finalmente, habló. No sé si podré perdonarte alguna vez. No espero que lo hagas, respondió James en voz baja. Pero espero que, con el tiempo, me permitas demostrar que puedo ser mejor. Clara no respondió. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, con la carpeta agarrada con fuerza contra su pecho. James la vio irse, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de que el pasado no podía deshacerse. Pero mientras miraba la puerta vacía, decidió hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza y, tal vez, algún día, su perdón. La mañana después del descubrimiento de Clara en la biblioteca, una densa tensión se cernía sobre la mansión. Clara evitaba a James, retirándose a su habitación con Samuel, mientras James se enterraba en el trabajo, utilizando hojas de cálculo y llamadas telefónicas como distracción de la culpa que le roía la conciencia. Para Clara, la carpeta que había encontrado se había convertido en un salvavidas para comprender la verdad de su padre. Extendió los documentos sobre la cama, leyendo y releyendo cada uno mientras Samuel jugaba cerca. Cada detalle pintaba una imagen más clara del hombre que había perdido y de la traición que había sellado su destino. Pero todavía había una cosa que no tenía sentido. ¿Por qué su padre se había asociado con esos hombres en primer lugar? Más tarde ese día, mientras la mansión volvía a su ritmo habitual, Arthur apareció en la puerta de Clara. Su llamada fue suave pero firme, y cuando ella abrió, su rostro estaba tranquilo pero serio. Señorita Langston, dijo, el señor Everett quiere verla en el estudio. El primer instinto de Clara fue negarse, pero la curiosidad pudo más que ella. Asintió, cogió a Samuel en brazos y siguió a Arthur por los largos pasillos. Cuando llegaron al estudio, Arthur abrió la puerta e hizo un gesto para que entrara. James estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con los dedos entrelazados delante de él. Levantó la vista cuando Clara entró, su mirada se dirigió a Samuel antes de posarse en ella. Gracias por venir, comenzó James, con un tono cauteloso. Hay algo que necesito mostrarte. Clara arqueó una ceja, apretando los brazos alrededor de Samuel. ¿Ahora qué? ¿Otra excusa? ¿Otro intento de justificar lo que hiciste? No, dijo James, levantándose y dirigiéndose a un armario cercano. No se trata de justificar nada. Se trata de darte toda la verdad. Abrió el armario y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Sus bordes estaban desgastados, la cubierta desgastada por los años de uso. Se lo tendió. Esto pertenecía a tu padre, dijo James. Lo dejó conmigo antes de que todo se derrumbara. Creo que es hora de que lo leas. Clara dudó, sus ojos iban de James al cuaderno. Finalmente, lo cogió, el cuero fresco contra sus dedos.
Lo abrió por la primera página, donde la audaz letra de su padre la miraba fijamente. A mi hija, Clara, si alguna vez encuentra esto. Mis decisiones no siempre fueron correctas, pero siempre fueron por ti. Contuvo el aliento y se dejó caer en una silla cercana. Samuel se retorcía ligeramente en su regazo. Hojeó las páginas, cada una llena de entradas que detallaban los pensamientos, temores y esperanzas de su padre. Durante su asociación con James, una entrada llamó su atención. James aún no lo ve, pensó, pero los hombres con los que estamos trabajando son peligrosos. He encontrado discrepancias en sus finanzas, dinero que no debería estar allí, tratos que no cuadran. Intenté advertirle hoy, pero está demasiado concentrado en el objetivo final. No lo culpo, siempre ha sido ambicioso, y eso lo admiraba de él. Pero esta vez, su ambición podría destruirnos a ambos. Las manos de Clara temblaban mientras seguía leyendo. Otra entrada reveló aún más: me quedé en el trato más tiempo del que debería porque necesitaba el dinero. Clara merece un futuro, y no podía dárselo por mi cuenta. Pero ahora estoy demasiado metido. Si me echo atrás, vendrán por mí. Si me quedo, me arriesgo a perderlo todo. ¿Cómo elijo entre mi hija y mi integridad? Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara mientras las palabras se volvían borrosas. Su padre había estado atrapado, entre protegerla y preservar sus principios, y James, intencionalmente o no, había estado ciego al peligro. Cuando finalmente levantó la vista, James la estaba observando, su expresión cargada de remordimiento. No lo sabía, dijo en voz baja, no hasta que fue demasiado tarde. Deberías haberlo sabido, respondió Clara, con la voz quebrada. Él confiaba en ti. Te lo advirtió. James asintió, con los hombros caídos. Era joven, arrogante. Pensé que lo sabía todo, pero no era así. Y tu padre pagó el precio. Clara apretó el cuaderno contra su pecho, con la mente dando vueltas. Estaba tratando de protegerme, susurró. Todo lo que hizo, incluso los errores, fue por mí. James se acercó, su tono suave pero firme. Y ahora es mi turno de protegerte, para asegurarme de que Samuel nunca tenga que enfrentarse a las dificultades que tú tuviste. Clara negó con la cabeza, la ira en su pecho chocando con un destello de esperanza que no quería reconocer. No sé si puedo perdonarte, James. No sé si alguna vez podré. No te pido perdón, dijo James. Te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, que puedo honrar el legado de tu padre haciendo lo correcto por ti. La habitación quedó en un tenso silencio. Samuel, sintiendo la pesada atmósfera, comenzó a inquietarse. Clara lo meció suavemente, sus pensamientos un torbellino. Quería aferrarse a su ira, dejar que la alimentara y mantuviera sus muros intactos, pero el cuaderno en sus manos le recordaba los sacrificios de su padre, su creencia en las segundas oportunidades, incluso para aquellos que le habían hecho daño. Finalmente, Clara habló, con la voz temblorosa. Esto no arregla las cosas, pero me quedaré, por ahora, por Samuel. James exhaló, un leve rastro de alivio cruzó sus rasgos. Gracias, dijo simplemente. Clara se puso de pie, agarrando firmemente el cuaderno. No me des las gracias todavía. Tienes un largo camino por recorrer, James. Mientras ella salía del estudio, James se dejó caer en su silla, el peso del pasado y del presente presionándolo con fuerza. Sabía que la confianza de Clara era frágil, y ganársela requeriría más que palabras, pero por primera vez, sintió un atisbo de esperanza de que la redención, por distante que fuera, estaba a su alcance. En su habitación, Clara se sentó junto a la ventana con Samuel en su regazo, el cuaderno abierto ante ella. Leyó las palabras de su padre hasta altas horas de la noche, cada página acercándola a comprender al hombre que era y las decisiones que habían moldeado su vida. A la mañana siguiente, la mansión bullía de una actividad silenciosa mientras el personal se preparaba para un día inusual. James había tomado una decisión, una que se sentía monumental. Durante semanas, había luchado por cerrar la brecha entre él y Clara, atormentado por el peso de sus errores pasados, pero ahora veía un camino a seguir. No sería fácil, pero era la única manera de honrar verdaderamente a David Langston y tal vez ganarse la confianza de Clara. Clara, sin embargo, seguía escéptica. Había pasado la noche leyendo el cuaderno de su padre,
reconstruyendo los fragmentos de su vida y las decisiones que había tomado. El dolor aún era intenso, pero junto a él surgió una nueva claridad. El amor inquebrantable de su padre por ella, incluso frente a probabilidades imposibles, le dio fuerza. No estaba segura de lo que James había planeado, pero sabía que necesitaba enfrentarlo de una vez por todas. Cuando Clara entró en el comedor esa mañana, James ya estaba esperando. Estaba de pie junto a los grandes ventanales, mirando los extensos jardines. La luz del sol proyectaba largas sombras por la habitación, dándole una atmósfera sombría pero esperanzadora. Samuel, como de costumbre, estaba acurrucado en los brazos de Clara, sus pequeños dedos agarrando su camisa. ¿Querías verme?, preguntó Clara, con tono cauteloso. James se volvió, su expresión seria pero tranquila. Sí. Hay algo que necesito mostrarte. Clara dudó, apretando a Samuel. Si este es otro intento de aliviar tu culpa, no te molestes. No se trata de mí, dijo James con firmeza. Se trata de tu padre y la verdad. Hizo un gesto hacia la puerta. Ven conmigo. Clara lo siguió a regañadientes, con el corazón latiéndole con fuerza. Caminaron por los largos pasillos de la mansión hasta que llegaron a una habitación que no había visto antes. Era más pequeña que las demás, pero no menos grandiosa. Una gran mesa se encontraba en el centro, cubierta de archivos, fotografías y documentos. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba viendo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, acercándose. Esto, dijo James, con voz firme, es todo sobre el trato que destruyó la vida de tu padre y la mía. Clara recorrió la mesa con la vista, sus dedos rozando los papeles. Había contratos con la firma de su padre, estados financieros con discrepancias evidentes y correspondencia entre las partes involucradas. Pero un documento llamó su atención, una carta de uno de los antiguos socios comerciales. Era corta pero condenatoria: el señor Everett ha aceptado. Los fondos se han desviado a través de la cuenta secundaria. Langston no sospecha nada, pero tenemos que actuar con rapidez para evitar que nos descubran. Una vez que se finalice el trato, se transferirá su parte. Clara apretó la mandíbula. Nos estaban robando a los dos, dijo, con la voz temblorosa de ira. Y te usaron para hacerlo. James asintió sombríamente. Yo estaba ciego en ese momento. Quería tanto el trato que ignoré las señales. Tu padre vio la verdad, pero yo no lo escuché. Clara lo miró fijamente. ¿Y ahora qué piensas hacer con todo esto? James la miró a los ojos, con los ojos resueltos. He reabierto el caso. Con estas pruebas, puedo desenmascarar al hombre que traicionó a tu padre y asegurarme de que rindan cuentas. La habitación quedó en silencio mientras Clara procesaba sus palabras. Durante años, había cargado con el dolor de la caída de su padre, creyendo que era un capítulo trágico pero irreversible de su vida. Ahora, la posibilidad de justicia se cernía ante ella, y era abrumadora. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no hace años? Porque era un cobarde, admitió James. Dejé que mi culpa me paralizara. Pero conocerte, ver lo que te costaron los sacrificios de tu padre, me hizo darme cuenta de que ya no puedo huir de esto. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. ¿Crees que esto lo traerá de vuelta? No lo hará. No, no lo hará, dijo James en voz baja, pero podría darles a ti y a Samuel la oportunidad de un futuro mejor. Y es lo menos que puedo hacer para honrar la memoria de tu padre. Clara apretó a Samuel mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, dijo, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Si se salen con la suya? No lo harán, dijo James, con la voz llena de determinación. Esta vez no. Durante los días siguientes, James se dedicó a reunir y organizar pruebas. Clara observaba desde la barrera, dividida entre la admiración y la desconfianza. A pesar de sus dudas persistentes, no podía negar que James estaba tomando medidas reales. Contactó con abogados, investigadores y periodistas, asegurándose de que la historia fuera imposible de ignorar. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el jardín con Samuel, James se le acercó. Parecía cansado pero concentrado, su habitual comportamiento pulido se suavizaba por el peso de sus esfuerzos.
Mañana nos reuniremos con el equipo legal, dijo James. ¿Creen que tenemos un caso sólido? Clara asintió, con las emociones revueltas. ¿Y qué pasa después de eso? Luchamos, respondió James. Por tu padre, por ti, por Samuel. Clara lo estudió durante un largo rato, buscando cualquier indicio de falsedad, pero todo lo que vio fue a un hombre tratando de enmendar las cosas, aunque de forma imperfecta. Respiró hondo, sus muros comenzaban a resquebrajarse. Si te tomas esto en serio, dijo, entonces estoy dentro. Pero no pienses ni por un segundo que esto borra el pasado. No se me ocurriría, dijo James, con una leve sonrisa en los labios. Esa noche, mientras Clara acostaba a Samuel, sintió una extraña sensación de calma. El dolor por la pérdida de su padre nunca desaparecería por completo, pero por primera vez, sintió que su voz se escuchaba y tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que algo bueno surgiera de todo el dolor. En su estudio, James estaba sentado solo, mirando una fotografía de él y David Langston de hacía años. Trazó los bordes del marco, sus pensamientos cargados de arrepentimiento pero también de esperanza. Durante tanto tiempo, había sido definido por sus errores, ahora tenía la oportunidad de redefinirse, no como un hombre que fracasó, sino como uno que luchó por hacer las cosas bien. Cuando el reloj dio la medianoche, la mansión volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente. No era el silencio de la evitación o el miedo, era la calma antes de la tormenta. Una tormenta que traería justicia, redención y quizás un nuevo comienzo. El día de la reunión legal amaneció fresco y claro. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas de la mansión como si anunciara un nuevo comienzo. Clara estaba de pie al borde del jardín, con Samuel en la cadera. El bebé se reía mientras intentaba alcanzar una mariposa que revoloteaba cerca, sus diminutas manos golpeando el aire. Clara sonrió a pesar de sí misma. El sonido inocente de la risa de Samuel la anclaba al presente. Durante semanas, su vida había sido una tormenta de revelaciones, emociones e incertidumbre, pero ahora, al mirar a su hijo, sentía un destello de esperanza. Detrás de ella, James se acercó, sus pasos suaves sobre el camino de grava. Llevaba una carpeta bajo el brazo, su expresión seria pero no sombría. Se detuvo a unos metros de distancia, dudando antes de hablar. Es la hora, dijo James, con voz firme pero con un toque de temor. Clara se giró para mirarlo, acomodando a Samuel en sus brazos. ¿Hora de qué? De dar el primer paso real hacia la justicia, respondió James. Hizo un gesto hacia la mansión. El equipo legal está listo. Todo lo que necesitamos es tu aprobación para seguir adelante con el caso. Clara lo estudió durante un largo momento, con las emociones revueltas. Había pasado semanas luchando con su desconfianza hacia James, su dolor por su padre y sus propios miedos sobre el futuro. Pero al mirar a los ojos de James, vio algo que no esperaba, vulnerabilidad. No solo estaba tratando de enmendar las cosas, estaba poniendo su propia reputación en juego por el legado de su padre. Está bien, dijo Clara finalmente, con voz firme. Hagámoslo. Dentro de la mansión, el estudio se había transformado en una sala de guerra improvisada. La mesa estaba cubierta de documentos, cronologías y fotografías. El equipo legal --3 abogados con trajes a medida estaba listo, con expresiones que mezclaban profesionalidad y determinación. James ocupó su lugar a la cabeza de la mesa, haciendo un gesto a Clara para que se sentara a su lado. Ella dudó, apretando los dedos alrededor del pequeño cuerpo de Samuel, pero luego dio un paso al frente y se sentó. Una de las abogadas, una mujer de rasgos afilados y comportamiento tranquilo, se inclinó hacia adelante. Señorita Langston, comenzó la abogada. Hemos revisado las pruebas y creemos que tenemos un caso sólido contra las partes que defraudaron a su padre y al señor Everett. Con su permiso, presentaremos la demanda inmediatamente y comenzaremos los procedimientos. Clara asintió lentamente, con la garganta apretada. ¿Y qué pasa después? Después, respondió la abogada, hacemos esto público. Los medios de comunicación jugarán un papel crucial para exponer la corrupción y garantizar que estos individuos rindan cuentas. El corazón de Clara latió con fuerza. La idea de que el nombre de su padre fuera arrastrado por los medios de comunicación la aterraba, pero sabía que era la única manera de limpiar su legado. Miró a James, quien le asintió con la cabeza en señal de ánimo.
Lo haremos, dijo Clara, con voz firme. En las semanas siguientes, el caso cobró impulso. Los medios de comunicación recogieron la historia, publicando titulares en periódicos y pantallas de televisión. Escándalo de corrupción al descubierto, la historia no contada del sacrificio de David Langston. El padre de Clara, una vez olvidado, se convirtió en un símbolo de integridad y perseverancia. La muestra de apoyo de extraños de todo el país fue abrumadora. Llegaron cartas y mensajes, gente que compartía lo inspirados que estaban por la historia de David. Para Clara, el torbellino de atención fue agridulce. Estaba orgullosa de ver el nombre de su padre limpio, pero el escrutinio público era agotador. James, sin embargo, siguió siendo una presencia constante. Manejó a la prensa con mano diestra, utilizando su influencia para asegurar que la narrativa se centrara en la valentía de David y las injusticias que había enfrentado. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el jardín en tonos dorados y ámbar, Clara se sentó con James en el patio. Samuel jugaba en una manta cerca, su risa llevada por la cálida brisa. Nunca pensé que vería este día, admitió Clara, con voz suave. Durante tanto tiempo, sentí que la historia de mi padre terminaría en silencio. James bebió un sorbo de su bebida, con la mirada pensativa. Tu padre se merecía algo mejor, Clara. Era un hombre mejor de lo que yo nunca he sido, y ahora el mundo lo sabe. Clara lo miró con una expresión ilegible. Has hecho mucho para que esto suceda, James, pero necesito preguntarte por qué. ¿Por qué arriesgar tu reputación, tus recursos, por esto? James dejó su vaso, inclinándose ligeramente hacia adelante. Porque se lo debía a él y a ti. Durante años, dejé que mis errores me definieran. Pensé que si ignoraba el pasado, podría seguir adelante. Pero conocerte a ti y a Samuel me hizo darme cuenta de que seguir adelante significa enfrentar lo que he hecho y tratar de enmendarlo. La sinceridad en la voz de James tomó a Clara por sorpresa. Lo estudió, sus muros empezando a desmoronarse lentamente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa después de todo esto? James dudó, y luego dijo, eso depende de ti. No quiero imponerme en tu vida, Clara, pero si hay alguna manera en que pueda seguir ayudándote a ti y a Samuel, me gustaría hacerlo. Clara apartó la mirada, con la mente acelerada. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, protegiéndose a sí misma y a su hijo de la decepción, pero James no era el mismo hombre que había conocido semanas atrás. Había cambiado, o tal vez finalmente había mostrado quién era realmente. No sé si alguna vez podré confiar plenamente en ti, admitió Clara. Pero Samuel se merece la oportunidad de conocer a alguien que esté dispuesto a luchar por lo que es correcto. James asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Entonces seguiré luchando. A medida que las semanas se convertían en meses, el caso llegó a su conclusión. Los socios comerciales corruptos fueron llevados ante la justicia. Sus planes quedaron al descubierto para que el mundo los viera. Clara estaba en la sala del tribunal el último día, abrazando a Samuel mientras el juez pronunciaba el veredicto. Cuando terminó, sintió que se levantaba un peso que no se había dado cuenta de que seguía cargando. De vuelta en la mansión, James organizó una pequeña ceremonia en el jardín para honrar la memoria de David Langston. Bajo las magnolias en flor, develaron una placa con su nombre y las palabras, un hombre de integridad, sacrificio y amor inquebrantable. Clara repasó las palabras con los dedos, con lágrimas corriendo por su rostro. Se giró hacia James, que estaba a su lado, con expresión sombría pero orgullosa. Gracias, dijo Clara, con la voz quebrada, por todo. James negó con la cabeza. No me des las gracias. Todo esto es por él, y por ti. Clara sonrió débilmente, mirando a Samuel, que intentaba alcanzar la placa. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo, dijo en voz baja, para todos nosotros. James asintió, con un destello de esperanza en sus ojos. Un nuevo legado. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, bañándolos en su cálido resplandor, Clara sintió una sensación de paz que no había conocido en años. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez, sentía que era un camino que valía la pena recorrer. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Deja un comentario y comparte tus pensamientos. Y por supuesto, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más narraciones como esta.
Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes para ti. Gracias por vernos, y nos vemos la próxima vez.